A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Estamos ya en comunicación a esa hora con el doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Tuesta, qué gusto saludarlo. Muy amable. ¿Cómo está, José? Encantado. Comentábamos que el Ejecutivo promulgó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Me gustaría un primer comentario suyo respecto a esta promulgación de este marco legal de modernización del sistema previsional en nuestro país. Sí, José, mire, yo creo que tenemos un sistema de pensiones que es mucho mejor que el que teníamos ayer, antes de la norma. Yo creo que eso es lo destacable, ¿no? de esta normativa, ¿no? Con la reforma que se ha planteado, tenemos prácticamente al cerca del 90% de la población mayor a 65 años cubierto con el sistema de pensiones. Es decir, primero, se ha ampliado lo que es la cobertura de pensión 65. Antes solamente estaba dirigido al segmento que se consideraba extremadamente pobre. Ahora se ha ampliado no solamente a la pobreza en general, ¿no? Sino también al segmento vulnerable, es decir, aquellos que pueden caer en pobreza. Entonces, se ha ampliado en un porcentaje importante. Luego, tenemos que antes aquellos que contribuían en el sistema privado de pensiones no tenían pensión mínima. Hoy ya pueden obtenerla, ¿de acuerdo? Es más, pueden obtener cualquiera de las tres modalidades, ¿no? que tiene actualmente la ONP, que son las pensiones sociales de 150 soles y 250 soles, ¿no? que son las pensiones, perdón, 250 soles y 350 soles, que son aquellas pensiones que se adquieren con 10 años de aportes y 15 años de aportes, y la pensión mínima ahora de 600 soles, ¿no? con 20 años de aportes o más. Entonces, ahí también tenemos un espacio importante de personas que empiezan que puedan poder acceder a esta pensión mínima. Además, fíjese que con 10 años, que no es nada. Entonces, incluso para aquellas personas que no están en planilla, pues tienen ahora el concepto de unidad de aporte, que es aproximadamente el 10% del salario mínimo, y esa unidad de aporte pues, puede ser alcanzado por partes, por cuotas, entonces uno puede ir acumulando, o incluso los hijos pueden ayudar a sus padres, ¿no? a cumplir esas cuotas para al menos alcanzar la pensión social, ¿no? Y en caso de aquellos que se hayan quedado a poco a cumplir los 15 o los 20 años, ¿no? que le corresponde una determinada pensión, también se puede ir completando en el tiempo y los hijos pueden ayudar a completar para que los padres tengan esa pensión. Entonces, con esto yo creo que tenemos un abanico importante y además no hay que dejar de considerar el hecho de que ahora todos los peruanos de 18 años, a partir de los 18 años, tienen una cuenta individual ya establecida con su DNI, y por defecto cualquier aporte va directamente al Sistema Nacional de Pensiones, al ONP, luego pueden cambiarse si lo desean. Y también está el hecho de que tenemos ahora la presencia de la denominada pensión por consumo, que también con las compras que vayamos realizando, un 1% de estas van a ir a nutrir esas cuentas individuales que ya están abiertas, ¿no? Entonces, creo que tenemos un abanico importante, una buena base y la posibilidad de construir mejores pensiones, ¿no? Ojo, en tanto el mercado laboral y nuestras condiciones de empleabilidad nos permitan destinar una parte a la obra, ¿no? Ahora, otro detalle importante, doctor Tuesta, es que, y explíquenos por favor, este nuevo marco legal permite participación tanto de bancos, cajas municipales, financieras en la captación de aportes privados de los afiliados. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿O cómo funcionaría, mejor dicho? Sí, ahí lo que tenemos que esperar justamente son los detalles que nos señala el reglamento, pero en principio la ley permite ahora que las diferentes instituciones financieras
puedan participar en el sistema, en el sistema de pensiones, ¿no? Proviendo posibilidad de cuentas de ahorro individual. Ahora las personas pues tendrán una vez que el reglamento esté establecido, y seguramente el reglamento va a establecer condiciones básicas, ¿no? Que tienen que tener estas instituciones para, para que puedan ofrecer ese servicio, como por ejemplo que las cuentas, el ahorro, ¿no? Que realicen individualmente las personas estén separadas fuera del balance de las instituciones digamos, de la intermediación bancaria, ¿no? O sea, lo que no se permite es que, como actualmente tiene un banco, nosotros ahorramos y el banco agarra nuestro ahorro y corre un riesgo, ¿no? O sea, un riesgo de préstamo, ¿no? Con otros acreedores, ¿no? Digamos, hay un préstamo ahí directo, del cual el banco se hace responsable, ¿no? En el caso de actualmente el sistema privado de pensiones, el ahorro individual está separado del balance, ¿no? O sea, no forma parte de la intermediación directa de un banco. Entonces, por ejemplo, si un banco va a participar, ahora tiene que establecer claramente los procedimientos, y los sistemas tienen que estar claramente separados, ¿no? De lo que significa la administración de la cartera para las pensiones de sus operaciones normales bancarias, ¿no? Entonces imagino que esos aspectos tienen que quedar claramente en el reglamento, y en función a que si se cumple con ello, entonces estas instituciones podrán participar. Se entiende que deberán pedir seguramente algún tipo de autorización a la superintendencia para que les permita proveer el servicio de servicio de ahorro para las pensiones, ¿no? No es que automáticamente lo tengas, tienes que calificar y dar la seguridad de la administración. Pero como fuera, ahora el afiliado, el ciudadano, vamos a decirlo así, porque todos ahora tenemos pensión, o tenemos una cuenta, ¿no? Desde el momento en que ya consumamos, ahora consumiendo ya tenemos pensión, vamos a tener la posibilidad de tener un abanico mucho más amplio de elección, y eso es positivo. Ahora, otro detalle que estaba observando en esta nueva ley es que cuenta con 4 pilares, ¿no? Para su implementación, ¿no? El contributivo, no contributivo, semicontributivo y voluntario. ¿Cómo va a funcionar esto? Y si además es un buen esquema. Sí, sin duda, yo creo que es un buen esquema. A ver, siempre un buen esquema, don José, hay que tener en cuenta en función a las condiciones estructurales que tiene el país. Es un país informal, ¿no? ¿Ya? Un país donde el 75% de la PEA no trabaja en planilla, donde las personas que trabajan incluso en planilla tienen la probabilidad de perder rápidamente su empleo y no regresar a la formalidad otra vez, ¿no? Entonces, es un país del emprendedurismo forzado, ¿no? Entonces, donde eso limita la cultura del ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces, eso limita, por tanto, la posibilidad de ahorrar de forma frecuente, y también de que las pensiones sean lo suficientemente, o lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Que quisiera pensiones importantes, ¿no? Pero que no guardan relación con los ingresos que han venido generando en su etapa activa. Entonces, definitivamente, entonces, esa estructura de pilares que usted me comenta, pues como idea está muy bien. Tienes evidentemente un pilar plenamente subsidiario, ¿no? Que es el que corresponde a Pensión 65, que ahora está empleado. Tienes el pilar contributivo, que es que es el obligatorio, ¿no? Que es en tanto estás en planilla, o ahora ya los independientes también que emitan recibos por honorarios, pues también van a tener la boleta, ¿no? El recibo, perdón, va a tener un acápite de un descuento que va a ir entre 2 a 5% para que vaya a su cuenta individual. Y luego tiene el pilar semi-contributivo, ¿no? Que implica el subsidio, vamos a decir así, que le da el Estado a a aquella acumulación obligatoria que no logra completar las unidades de aporte para obtener una pensión. Y luego la pensión voluntaria, pues que es lo que querramos ahorrar, ¿no? Las pensiones, por ejemplo, por consumo, que hoy por hoy es un subsidio por consumo, pues forma parte de esa capa voluntaria, ¿no? Digamos, que ayuda a construir esas unidades de aporte que ojalá ayuden a complementar para obtener esa pensión mínima. Entonces, creo que es una buena estructura, pero ahora lo que requerimos, pues, son buenos empleos, ¿no? Y los buenos empleos requieren
trabajar formalmente, ¿no? Entonces, mientras mayores ganancias en el ámbito de la formalidad podamos alcanzar, pues seguramente vamos a poder generar más ingresos y esos buenos ingresos pues serán una buena base para buenas pensiones, ¿no? Ahora, otro de los temas que ha sido recurrente en los últimos años en nuestro país es el retiro de las pensiones de las AFPs. ¿Este marco legal garantiza que ya no va a existir este retiro? ¿Que el Congreso tenga que tomar medidas que están fuera muchas veces del contexto y poniendo en riesgo el propio sistema? Eh, a ver, una ley siempre puede ser rebatida por otra ley, ¿de acuerdo? Entonces, ese yo creo que es el gran reto institucional que tenemos, ¿no? Es decir, que esta reforma de pensiones se entienda como que es una buena base para construir ahorro a largo plazo y dejemos de lado las aproximaciones populistas, ¿no? Que puede surgir en algún momento y que quiera presentarse retiros otra vez. Los retiros van en contra de la generación de una estructura previsional que necesariamente requiere toda sociedad. Hoy hemos establecido esa base, ¿no? Para que todos puedan tener una pensión. Sí, yo he leído por ahí que algunos dicen que tildan a las pensiones que se van a obtener como pensiones miserables, dicen, ¿no? Pero ese es un término completamente populista y yo voy a decir sin fundamento, ¿no? Porque toda pensión tiene que guardar correlación o relación con la forma y la cantidad que tú has venido aportando en la etapa activa. Si tus empleos son malos y tus salarios son malos, es difícil e imposible pretender obtener pensiones altas o lo que uno tiene en la cabeza o ideal como dignas, ¿no? En el ideario que tienen o que tenemos muchos peruanos está en querer recibir pensiones similares a los sueldos que se han venido ganando sin haber aportado el tiempo suficiente para ello, ¿no? O se quiere recibir pensión sin haber aportado nada, o casi nada. Entonces, una pensión es miserable, vamos a poner entre comillas, o baja, en tanto se haya aportado muy poco. Entonces, y al final se aporta poco en gran medida en este país porque los empleos en el Perú son precarios. Entonces, ¿cómo se puede dar pensiones en ese ideario que podamos llamar dignos, o pensiones dignas para todos? Pues seguramente el erario nacional. Pero el erario nacional, es decir, el presupuesto público es limitado y restringido. ¿Por qué se va a tener que dejar de repente de atender a la anemia y la desnutrición para dar pensiones dignas que están en nuestra cabeza, en desmedro de otros programas sociales? Entonces, la base de una pensión en cualquier parte del mundo está en función a la generación de ahorro que genera la que genera cada uno, que genera la sociedad. Entonces, estas pensiones que estamos obteniendo hoy sí son bajas, pero son bajas porque los ingresos son bajos, porque los empleos son precarios y de baja calidad. En realidad, para obtener una pensión digna, deberíamos construir en tener un mercado laboral que mejore la capacidad y el capital humano de los trabajadores para que se puedan ir construyendo salarios buenos que ya traigan mejores pensiones a futuro. Pero hoy el marco, ¿m? El esqueleto para empezar a generar eso está plantado. Ahora lo que toca tener es, oye, ¿cómo generamos los ingresos que me van a ayudar a ahorrar? Esa es la parte que es el gran reto como país. En el caso de las FP, ¿le brinda una proyección mucho más sólida que la que tenía o en la inestabilidad que se vivía anteriormente, este marco legal? Va a depender, pues, efectivamente también de la madurez de nuestros políticos, ¿no? Yo creo que el marco legal, fíjate, este marco legal ahora lo que ha hecho es potenciar a la ONP. En este marco legal, ahora la ONP recibe a todos los trabajadores por descarte. Cualquiera que tenga su punto de ingreso es la ONP. Luego usted decide si se queda en la ONP o se va. Eso de arranque es una medida muy a favor de la ONP. Y luego, en segundo lugar,
Ahora, cuando usted quiere una pensión mínima, tiene que irse a la ONP, si es que está en la FP. Hoy, para los trabajadores mayores de 40 años, entiendo que todavía pueden hacer uso del retiro del 95.5 cuando se jubilen, es opcional. Pero para la población menor a 40 años, cuando ya le toque jubilarse, van a tener que ir al ONP. Entonces, yo creo que se ha generado un rebalanceo, ¿no? En cuanto a este punto, se ha planteado mayores oportunidades y opciones para que participen otros actores gestionando pensiones, y las AFPs pues ahora tendrán que demostrar que son actores válidos de confianza y que, bueno, y que van a tener que competir ya no solamente contra la ONP, sino contra más actores, ¿no? Entonces, yo creo que hay un balance y hasta donde entiendo, el propio sistema privado de pensiones, las AFPs actuales, han aceptado, digamos, que esas son las decisiones de la sociedad a través de sus congresistas y ese sistema que vamos a tener ahora en marcha. Aprovecho esta conversación, doctor Tuesta. Usted acaba de escribir un artículo en el Centenario Diario El Pueblo en Arequipa, referido exclusivamente a la situación económica. ¿Cómo está mirando la situación económica? ¿Más optimista que antes? Bueno, sí, más optimista, sí que significa eso que sea el escenario ideal para el país, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, optimista desde el punto de vista que creo que existe una posibilidad buena de crecer más allá de las metas de este año, que se había planteado como 3.2 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La posibilidad de crecer 3.5 o más, yo creo que son bastante factibles, ¿no? Que esto sirva de base para crecer los siguientes años también, pero 3.5 igual no termina de ser un crecimiento que vaya a significar un cambio sustancial en el bienestar económico de la gente, ¿no? Para ver ese cambio sustancial económico, uno tendría que tomar este 3.5, ojalá que se genere este año como base para mayores crecimientos en los siguientes, ¿no? Entonces, sí, vemos un mejor escenario, pero igual sigue siendo sin duda retador, ¿no, don José? Uno de los grandes retos, sin lugar a dudas, es inversión privada. Y ahí estamos un poco rezagados. Efectivamente, la confianza está regresando. Si uno ve los indicadores de confianza que da seguimiento el Banco Central de Reserva, se aprecia eh, todos los meses mejoras marginales, ¿no? Lo cual es bueno. Pero fíjate que se está proyectando un crecimiento de la inversión privada alrededor del 2,5, 3%, que bueno, es positivo respecto a una inversión privada que el año pasado caía fuertemente, pero evidentemente se requiere más. Y oportunidades, por supuesto, hay, ¿no? Están las ya anunciadas varias veces compromisos de inversión en el sector privado en minería por más de 50.000 millones de dólares en 51 proyectos que son altamente factibles, pero que se requieren los permisos y las diferentes autorizaciones en toda la etapa burocrática que tiene el Estado peruano para que esto se haga en realidad. Entonces, cualquier gobierno en esas circunstancias y con esta oportunidad debería mover pues cielo y tierra para que esto suceda, ¿no? Las oportunidades están ahí, pero ahí el Estado tiene el rol justamente de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Una preocupación es el déficit fiscal. Estamos por encima, gastamos más de lo que ingresa. Sí, efectivamente. Todo indica que este año va a ser bastante complicado cumplir con la meta de déficit fiscal. Va a depender mucho del crecimiento económico que alcancemos. Eso va a ser clave. Más crecimiento, pues el déficit va a ser menor. Yo creo que ese es el factor determinante. Y bueno, también habrá que ver las imposiciones, ¿no? La manera como se comporte el Congreso, ¿no? Con qué grado de responsabilidad va a iterar, ¿no? Con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, de estos factores, pues va a depender en gran medida la posibilidad de que la economía continúe creciendo. Pero bueno, yo no veo tampoco más allá de que se puede incumplir la meta, no veo un gran peligro, digamos, es decir, yo me guío por los comentarios
de las propias clasificadoras de riesgo. Esta semana Moody's ha mejorado, ¿no?, la perspectiva de riesgo, de clasificación de riesgo del Perú. Estaba en negativo, ha retornado estable. Eso significa que no se ve en el corto ni en el mediano plazo cambios en la actual categoría de grado de inversión. Y viniendo ese comentario de una institución objetiva, me quedo bastante o mucho más tranquilo, ¿no? Lejos de algunas opiniones pesimistas respecto a las condiciones del país. Sin duda, este es un escenario más complejo, con mayores debilidades en nuestra economía, pero todavía tenemos esa solidez que permite enrumbar los vientos y, por supuesto, crecer más si es que el gobierno se lo propone. Muy bien, doctor David Tuesta, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.